Ser podcast. Posiblemente una de las frases más repetidas por Ángela Quintas sea la de si te vas a comer un dulce, que sea de calidad. Dicen los entendidos que estamos viviendo una época dorada de la repostería en España, porque la bollería y el mal pan han dejado paso a las hogazas de masa madre y a los dulces hechos con buenas materias primas, sin aditivos, sin procesados industriales. Y es inevitable pasearse por casi cualquier ciudad de nuestro país, fantasear delante del escaparate y, mientras se nos hace la boca agua, no pensar eso de si yo fuera pastelero. Cuando le preguntamos a Juan D'Alessandro por ese autocontrol que todos imaginamos que nos faltaría, llegado el caso, nos cuenta que, efectivamente, los primeros meses de los pasteleros que llegan a trabajar a su obrador en Madrid, Motó, son, digamos, complicados. Este chef argentino ha concentrado la esencia de sus antepasados franceses en sus famosos croissants y en las tartas individuales. La más famosa es la de limón y merengue, y nuestra favorita nos la guardamos para el final. En este episodio descubrimos cómo come un pastelero. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy en Cómo Comes hemos querido invitar a Juan D'Alessandro, que es pastelero, y sobre todo nos interesa, vamos a empezar por el principio, porque yo creo que hay una pregunta que todo el mundo se pregunta. ¿Un pastelero come pasteles? Un pastelero come pasteles, sí. Vale. ¿Un pastelero tiene control con los dulces? Un pastelero no come la cantidad de pasteles que los que no son pasteleros creen que comemos los pasteleros. Vale, o sea que entonces es una leyenda. Sí, empiezas a trabajar y a veces a las semanas, a veces a los años, en mi caso, te hartas un poco de tener acceso tan fácil a... Pero bueno, dulce. siempre tenéis la excusa de, bueno, cómo hay que probarlo, Ya, bueno, a ver pero cómo me ha salido la textura. Probar es una cucharita pequeña y... A lo mejor y esa ya es la está. idea, ¿no? Que probar es una cucharadita pequeña. Para mí sí, hoy día ya a veces hasta me cuesta probar. Y cuando alguien, un trabajador entra nuevo en la pastelería, ¿qué le decís? Por ejemplo, siempre está el sueño este de, venga, durante una semana come todo lo que quieras y ya te hartas y luego ya empezamos a hacerlo. A ver, los trabajadores normalmente se cortan un poco, entonces no se comen todo. ¿Vale? ¿Y a escondidas? Tampoco. Lo que comen sí, lo que tienen acceso es a recortes. Por ahí cuando en una placa te sobran cosas y eso sí lo damos para que Lo prueban. Y hay más de uno que come como lima nueva. Pero es cierto que al tiempito ya se les... ¿Y os ha pasado que algún empleado de repente haya empezado a subir peso? Sí, peso? tuve una empleada que se puso como una foca. ¿En serio? Vale. ¿Tus orígenes Sí. son argentino-franceses? Cuéntanos Yo un nací poco. en Buenos Aires, pero parte de mi familia materna es de origen francés y eran pasteleros en Normandía. Entonces, entre mi tatarabuelo, que es el pastelero normando, y yo, no hay ninguno que se dedicó a la pastelería. Y ¿Pero se fueron guardando esas recetas en cuadernos? lamentablemente no. Solo una foto es la única que tenemos. Que es La que foto tenéis está colgada en la tienda. Pero sí es cierto que mi bisabuela, la que emigró a Buenos Aires, cocinaba muy bien. Y yo con el primer libro de pastelería que empecé a jugar fue con un libro de ella, en francés. Yo no sabía leer francés, no sabía hablar francés, pero yo leía las recetas y con diccionario, porque en aquella época no había, ChatGPT. no había nada. Me iba apañando y así fui aprendiéndolo. ¿Y cuándo te entraron las ganas de decir, yo quiero ser pastelero? Esa es una pregunta muy complicada. Muy complicado. ¿Fue poco a poco? No, yo sabía que quería ser pastelero desde muy pequeño, pero mi padre, opus y homófobo, Dijo no. sostenía que cuando yo era pequeño en Argentina, ser cocinero era ser gay. Entonces, ¿Y qué relación había entre los? ya me gustaría saberlo en su cerebro. ¿Qué relación más No rara? lo sé. Pero cuestión que yo tenía totalmente prohibido cocinar en casa. Era como cosa de chicas. Claro, era Ujú, cosas vale. de chicas. Pero no Entonces, yo creo que a lo mejor quizá no por pastelero, sino hubiera sido cocinero, hubiera sido igual. era mariquita el niño, si Vale. cocinas mariquita. Vale. Y en casa no querían eso. Entonces yo cocinaba a escondidas y él se lo comía. Ah, y tú tenías esa gran satisfacción de te lo estás comiendo, Bueno, pero vaya no a lo saber, no sabes. sé, habría que preguntarle a mi psicóloga. A lo mejor ahí yo que sé. Y la cuestión que yo siempre lo quise, pero nunca me lo permití porque no me dejaban. Vale. ¿Y con qué edad ya decidiste que tú querías A ser los pastelero? 40. Cuando cumplí 40. A los 40 dijiste, ¿rompo con todo? Cuando cumplí 40 yo tenía un trabajo súper tradicional aquí en Madrid y dije, no quiero más esto. A mí lo que me gusta es una pastelería y quiero volver a cocinar y que... Y hasta que decidiste montar tu propia pastelería, ya sí que hacías cosas en casa, de Siempre, dulces. siempre cocinaba en casa. Yo trabajé ¿Y eras famoso por tus tartas? entre mis amigos, sí. Sí. Vale. Sí. Y empecé a cocinar muy pequeño y entonces yo llevaba cosas dulces a mis maestras. Yo siempre pasé de año por mis habilidades. Era tu soborno, ¿no? Sí, Tu soborno siempre. era lo A las de dulce. inglés, por ejemplo,
con brownies ¿En serio? todos los años, sí, sí. Bueno, oye, qué pena no haberte tenido de Mm. alumno. Y cuando ya decides que quieres dedicarte al mundo de la pastelería, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Yo venía con un bagaje importante, ya con 40 años, había estudiado mucho, no en sitio, yo no hice nunca una carrera, Ujú. sino tenía una biblioteca enorme, eso sí, compraba todo en Francia, entonces yo ya ahí hablaba francés, y había cocinado mucho, había tirado muchas cosas a la basura, entonces ya medianamente tenía un nivel. Pero como no me sentía seguro, me fui a Francia, me pasé un verano en Francia, en una escuela, y cuando volví abrí Moto. Y de hecho, en tu pastelería se respira el aire francés y el aire argentino. Es que es mi esencia, soy yo, eso es... Porque podemos encontrar desde alfajores Sí. hasta croissants, es decir, hay una mezcla ahí de... Y algo español, algo que hayas dicho, ostras, pues este postre español me gustaría introducirlo también en... El suizo alguna vez lo hice, Sí. que a mí me fascina, y habría que hablar sobre el origen de las palmeras, entonces no sé si son francesas, españolas o de dónde, pero hacemos palmeras que a mí un hojaldre bien hecho para mí me quita el sueño. Vamos a hablar de la mantequilla. Porque... ¿Por qué tiene tanta mala prensa? No, pregunto. O sea, es verdad que yo, por ejemplo, en casa puedo hacer un bizcocho y lo puedo hacer con aceite de oliva. No, ya sí, claro. Y lo hago con aceite de oliva. Y lo puedes Entonces, hacer con harina de no sé qué. Sí. Pero me refiero que aquí, por lo menos tradicionalmente en las casas, cuando una madre se cocinaba en casa, se cocinaba un bizcocho, se solía hacer con aceite de oliva o incluso con aceite de girasol. Hacer un bizcocho con mantequilla era para nosotros, estoy hablando hace años, bastante más raro. Para mí es cultural y es porque es lo que había. Había aceite y había olivos y había que usar Claro, el es que aceite. no utilizábamos la mantequilla. Exacto. Pero es verdad que la mantequilla le da texturas diferentes a la bollería, ¿no? Le da ese aroma, le da texturas, además, es como, al ser sólido se puede manejar mucho mejor, se puede manipular. Depende de la época del año. En verano a mí se me complica muchísimo hacer croissants porque sí los hacemos con mantequilla y es muy, muy, muy laborioso. El frío, saca el frío, trabaja, vuelve a enfriar, meterlo. y es como una Claro, porque carrera. por ejemplo hay determinada bollería que tú fabricas que hacerla con aceite de oliva sería muy difícil. No, toda la bollería es imposible hacerla. Hasta donde yo sé, Ujú. es imposible hacer. Porque tú piensas que cuando hacemos croissants son capas muy finitas de masa y capas muy finitas de mantequilla. Entonces, ¿cómo pones capas muy finitas de aceite si no está sólida? Claro, o sea, necesitamos Entonces, una grasa que sea sólida. Claro, realmente el problema que tiene la mantequilla sobre todo es con el punto de fusión a la hora de Se te fusiona con la mano. Entonces, Sí, claro, no, pero me refiero que tiene un punto de humeo que es muy bajo, es decir, la mantequilla, pues si la utilizamos para freír alimentos, pues no sería lo más correcto, sobre todo, claro, por la cantidad de grasas saturadas que tiene, que no son grasas correctas, pero sí que es cierto que para tomarla, o sea, para hornearla, no se llega nunca a ese punto de humeo. Qué rica es. Y por ejemplo, ahora que tenemos la cultura del veganismo, claro, los veganos, mantequilla, ¿no? No, nosotros hacemos un bizcocho vegano y yo siempre me cuestiono lo vegano hasta dónde es bueno y es dónde empieza a no ser muy bueno para la salud. Entonces, cuando desarrollamos la receta esta del bizcocho vegano, yo dije, no quiero que tenga margarina. Para mí la margarina es el enemigo. Claro, es que alguien está sustituyendo una grasa animal por una grasa que no es salud. ¿Y con qué lo hacéis el bizcocho vegano? Ese lo hacemos con aceite de girasol. Oliva. No, de girasol, porque el aceite de oliva daría mucho sabor y no... Claro, tiene un sabor mucho más fuerte, ¿no? Claro, entonces lo hacemos con aceite y leche de soja. Y fíjate, y si yo no te cuento que es vegano... No lo notas. Es riquísimo. No lo notas. Y la colza, porque aquí en España la colza tiene muy mala fama. Yo nunca trabajé con eso. Pero en Francia sí que se utiliza mucho la colza. Pero será para lo salado. En pastelería, hasta donde ¿No se utiliza? Fíjate, yo tengo una amiga francesa que me dice que ella, por ejemplo, las crepes siempre las hace con aceite de colza y que aquí le costaba mucho trabajo encontrar colza porque sabes que aquí tuvimos este problema sanitario en el que llegaron a morir incluso 5.000 personas y lo que hicieron fue vender aceite de colza desnaturalizada. Claro. Aunque España es uno de los principales países exportadores de colza en este momento y después de la guerra de Ucrania esto ha subido muchísimo, no tenemos cultura de utilizar la colza. Es más, no sé ni cómo es. La colza es es un aceite, o sea, la ves en pero una... es un cereal, No, es una plantita que además los campos de colza son muy bonitos porque tienen unas florecitas amarillas y cuando vas con el coche se ve perfectamente que son esos campos de colza que son preciosos. ¿Y tiene sabor? Yo no la he probado como tal el aceite de colza, pero yo tenía entendido que en Francia se utilizaba mucho. Puede ser. Hablemos de harinas ahora.
Porque aquí tenemos harina de más fuerza, de menos fuerza. En la pastelería, para hacer pasteles no se utiliza harina de fuerza, ¿no? No, usamos harina floja, que es para la mayoría de toda la pastelería que hacemos, y solo para la bollería, para los croissants y algún bollito más puntual usamos harina de fuerza, pero normalmente siempre usamos harina. La harina de fuerza se suele utilizar más para panes, ¿no? Para que crezca mucho más, Pues más gluten, mucho más más la gorda. masa. Y cuando tenemos que trabajar algo que no lleve gluten, porque el gluten al fin y al cabo me está dando propiedades de elasticidad, ¿cómo hacemos? ¿La masa sube igual No, y se usa levadura química que no tiene gluten en vez de masa madre? en vez de masa madre porque tiene harina o en Claro. vez de levadura prensada. Ujú. Y se usan unas mezclas de harinas. Yo no sé mucho de eso porque al tener un obrador con harina no puedes no utilizarlo podemos porque habría contaminación cruzada. Exacto. Entonces, Ujú. y es algo, la verdad es que nunca me interesó. Por suerte porque no lo necesité. Entonces, nunca me interesó investigar. Cuando hemos hecho algunas cosas así, puntuales, hacemos una mezcla de maíz, Harina de maíz. harina de maíz. Ujú. Bueno, es fécula de maíz, no es harina. ¿Vale? Claro, el Pues, maíz no lleva gluten. Y arroz, Ujú. Y Vale. consigues que crezca parecido. parecido. Claro, porque realmente trabajar sin gluten requiere unas condiciones, o sea, certificar que un pastel no tiene gluten requiere Tendríamos que tener un obrador solo requiere que sin- no haya contacto cruzado con cualquier que otra cosa nunca que haya pueda entrado tener. trigo. Eso es. Y en nuestra pastelería entra trigo todo el tiempo. Entonces, hacemos unas tartas que son sin harina de trigo, que las hacemos con harina de almendras, que es una harina muy pesada, y estas tartas puntualmente no necesitamos que suba, entonces... Es un bizcocho como más fino, ¿no? Sí, tendrá 3 centímetros de grosor, pero yo siempre insisto, no son libres de gluten, son sin harina de trigo agregada, que es Ujú. una diferencia. ¿Y el truco para que un bizcocho suba, qué está más? ¿En la levadura? ¿En cómo bato? ¿Cómo llevo a punto de nieve? ¿Cuál es el secreto? Porque yo a veces hago bizcochos y me salen enormes. Yo creo que en mi caso el secreto está en el horno. Es decir, ¿dónde pongo Puede estar en el horno, ¿Sí? puede estar en la batidora. ¿Vale? Porque ¿qué tendría que ser? ¿Con varillas? Sí. Sí o sí. Fundamental, sí. Sí o sí. Es que pastelero igual, máquina con varillas. Vale. Es Eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué cosas son imprescindibles para que tenga un una pastelero? máquina con varillas. Vale. Y cuantas más revoluciones tenga de giro, Mejor. Ujú. No vamos a decir Porque la no marca, vale pero- una batidora. No. No, has puesto cara de no, ¿qué estás No, diciendo? esa batidora vale para hacer una masa de crepes, por ejemplo. Vale, una mayonesa, una Para masa de hacer una crema. mayonesa, para hacer un batido. Pero no para hacer un- emulsionar y meter aire a un batido de huevos y azúcar, por ejemplo. Ujú. Porque te falta ¿Y el horno arriba, abajo? en el medio. ¿Con siempre. aire? Con aire, Sí. en el medio y nunca más de 180 grados, a no ser que la receta lo... ¿Pero arriba y abajo o solo abajo y con aire? El mío no tiene harina arriba y abajo. No tiene arriba y abajo. no. Arriba lo que tiene es el grill. No, el mío de la tienda es solo 2 turbinas de aire caliente. Creo que Pero las resistencias están atrás. Es un horno especial para Es un horno de pastelería. pastelería, sí. ¿Cómo te organizas cuando llegas a la pastelería? Es decir, ¿hay unas masas que dejas el día anterior? Sí. ¿Cómo lo organizas eso? Con el tiempo y la experiencia Porque y los tengo que errores, decir que tu espacio es muy pequeño. muy pequeño. O sea, organización... Y yo soy muy grande. entonces- El espacio es muy pequeño y sorprende mucho cuando alguien va a su pastelería que se llama Moto, le ve a él trabajando detrás en un espacio muy pequeño en lo que todo está colocado y a veces hay otra persona y la sensación que da desde fuera es que estáis un poco como bailando, como que tenéis un baile totalmente coordinado. Sí, es una coreografía. Una coreografía. Súper planteada y somos 4 pasteleros trabajando. Por eso. Y 2 eso, a la mañana y 2 a la un tarde. espacio minúsculo. Y los fines de semana somos 3 adentro a veces. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis eso? Está muy organizado, todos los días es lo mismo. Las mañanas, que es lo más movido, Ujú. donde hacemos más producción, es a partir de las 8 encendemos el horno y es esto tras esto, y Siempre todo lo mismo. dentro, sí, a no ser que haya algo Especial. circunstancial pero siempre empezamos con los caneles, que es un dulce de Burdeos, que es lo que más, no más tiempo, pero es un horno más complicado porque tiene 2 temperaturas de horno y diferentes tiempos, entonces es a lo que le dedicamos la primera media hora de moto. Ujú. Y después seguimos con la bollería mientras se está fermentando la bollería en la cámara de ¿Y fermentación. habéis dejado algo preparado del día anterior? Todo el tiempo. Esto es una rueda que está girando desde hace 7 años y no se para, salvo vacaciones. Pero sí, está todo el tiempo. Hoy ya está hecho lo que se va a vender mañana. ¿Y cómo calculáis las cantidades?
A ojo, A ojo. a ojo. Sí, no sé, es un sexto sentido que tengo que desde... Es muy raro que yo me vaya a equivocar en eso. Me equivoco en 300 cosas al día, pero en eso siempre es como que por suerte no mermamos. Nosotros no tenemos desperdicios. ¿Y los encargos? Los encargos, nosotros siempre pedimos que haya 48 horas de antelación para esto de la planificación de la producción, poder estar más preparados. Entonces, los encargos siempre se producen o se montan en la misma mañana, si el pedido es para la tarde, o en la tarde anterior, si el pedido es para la mañana siguiente. O sea, que lo tenéis como súper. ¿Y dentro del equipo hay uno que sea especialista en hacer croissants, otro, o todos Sí. hacéis todo? No, mira, para mí es muy importante, creo que forma parte de una inteligencia mía, ver en qué puede sobresalir cada uno. Ujú. O sea, ¿en qué va a ser bueno cada una de las personas que está Sí, trabajando? entonces yo contigo? como les doy, hagan. Y yo, lógicamente, voy mirando y siempre pesco. Hay una persona, por ejemplo, que es brillante escribiendo con chocolate. Ah, mira. Entonces, todas las tartas que nos piden escritas, Juanjo es el que las escribe, porque a mí me da Porque una tiene un buen envidia cómo lettering. escribe. ¿Vale? Gilbert, por ejemplo, que es un chico que no hace mucho está conmigo, hace un año más o menos que está conmigo, las masas fermentadas las trabaja, que da gusto verlo. Entonces, yo voy dejando... Que ellos Majo, vayan que es la haciendo. que está conmigo a la mañana, es mi ordenador, me lleva todos los pedidos y todo, ella es súper organizada. Y yo me voy nutriendo de cada uno, de lo que puede darme cada uno. Si tuviera que elegir un pastelero de todos los bollos o de todos los pasteles que tiene su pastelería, ¿tú con cuál te quedarías? Con ¿Cuál sería para ti una que no podrías renunciar? la tartaleta de limón. La tartaleta de limón. ¿Y qué opinas de esta ahora que se está poniendo de moda de las tartas de queso? Porque yo he visto que vosotros la habéis incluido. La habéis incluido. Pero yo tengo tarta de queso desde el día 1, ¿eh? Desde hacía mucho tiempo. Siempre la fui rotando y siempre fui cambiándole el formato. Ujú. Ahora estamos haciendo una tarta que para mí está muy lograda, es una textura muy suave en la boca, la hacemos con mangaroca de coco y mango para el verano, y es una tarta que a mí me gusta. Pero has visto que se está poniendo muy de moda pastelerías en las que solo venden, sobre todo, principalmente tarta de queso, Sí. y que están arrasando en este momento. Tiene mucha grasa una tarta de queso. La gente no lo cree que porque es lácteo es... Claro, pero es que están pero utilizando un el queso. queso crema es Eso es. súper gordo, entonces Eso es. y encima agrégale nata. Claro. Entonces, y encima agrégale chocolate blanco. Entonces ¿Llevan es- chocolate blanco las tartas? Algunas La tartas. de ahora que estamos teniendo nosotros con coco, sí. Vale. Si te invitan a comer a una casa, ¿el postre siempre lo pones tú? Te tengo que contestar. Tienes que contestar. Normalmente ¿Y es sí. decepción cuando no lo llevas? Pero ¿cómo no has traído nada? O sea, la gente espera. que No, pues la lleves. gente se corta, pero Pero en el fondo lo piensan. alguna vez he llevado helado a alguna casa y Ostras, pero ¿cómo traes helado, no? Un poco es que a como... mí me fascina el helado. Como yo no vendo helado todavía, me encanta el helado y si puedo colar helado, cuelo helado. ¿En serio? Sí. Pero bueno, llevarás algo más del otro, ¿no? No, o sí, depende si lo piden, pero yo siempre, ¿qué quieres de postre? Cuando me invitan a cenar, ¿qué quieres que te lleve de postre? Siempre es... ¿Y tú en casa qué desayunas? ¿Te traes algo del día anterior? Yo no desayuno en casa. Nada, cero. No, ¿Desayunas nada. en la pastelería? Sí, yo desayuno como a las 11 de la mañana. ¿Y qué Hasta la desayunas mañana, ahí? hasta esa hora no puedo comer nada. Nada. Salvo un café con leche de soja por las mañanas, que Ujú. me lo hago cuando entro a moto. Y cuando desayuno siempre salado, jamón, si puedo, Ujú. y si no, jamón de York y algún pan. No, yo no como nada de moto de la mañana. Nada. A la mañana no me lo pide el ¿Y cuerpo. y si te apeteciera comer algo dulce, qué utilizarías? ¿Más la tarde? No, cuando me apetece dulce, Vale. la tarde para mí es peligrosa. Y cuando estoy en casa a la noche, peor todavía. A mí el dulce me lo pide el cuerpo a la noche. Por la noche. No Es sé el por momento qué. crítico. ¿Por qué será? Bueno, pues porque por la tarde baja la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad y del placer, y eso sube mucho con el dulce. Entonces ahí es cuando te apetece comer dulce y además cuando lo tomas realmente te sientes muy bien tomándolo. Es decir, es una sensación de placer que te produce. Y ese bajón se suele producir por la tarde. Mira. Y aparte a mí no me gusta comer dulce mecánicamente, me gusta disfrutar lo que Disfrutarlo. estoy comiendo. ¿Entendés? Y que sea un momento de disfrute. Entonces, y si yo estoy trabajando, puedo comer una galleta, pero Pero al final acabas probando todo un poquito. y te hartas. Hartas. Te hartas. Hay alguna cosa que yo no puedo renunciar, que son las palmeras, por ejemplo. Una palmera Tú eres de los míos. no la puedo dejar pasar. Una palmera, si está templadita, caramelada y... ¿Qué es lo más raro que te han pedido hacer en la pastelería?
Una tarta que lleve una foto de no sé qué, o una tarta que lleve escrito no sé qué. Tenemos una clienta que cada vez que cumple años, hace 7 años de esto, nos pide que le escribamos una frase de Harry Potter. Ah, mira. El primer año Pues a lo mejor no son cortas, ¿no? nos pidió que le escribiésemos Happy Birthday. Y entonces cuando yo llego y veo la tarta escrita, digo, chicos, hay un error de Está mal, ortografía. la tenemos que volver a tirar, ¿ahora qué hacemos? Cero Harry Potter. Digo, chicos, hay un error de ortografía aquí, por favor, tenemos que corregir esto. Y ahí me explicaron, y desde esa vez Ya siempre sabéis escribimos algo referente a Harry Potter. Es una fan de Harry Potter. Hoy casi como si te hubiera invitado a mi casa y yo, bueno, más que yo, Isabel, te ha pedido que trajeras, se ríe Isabel, que trajeras algo para que probáramos. Entonces yo creo que vamos a probarlo, ¿no? De lo que has traído, Prueba tú, que yo no. ¿qué es lo que tú me recomiendas que pruebe? O sea, aquí juegas con ventaja porque tú sabes perfectamente cuál es mi trozo favorito, que es la Red Velvet. Exacto. Que es que esta tarta... Que te traje la tuya y la mía. Es verdad, trajiste la de limón y la Red Velvet. La Red Velvet, ¿con qué está hecha? La Red Velvet son 2 bizcochos que tienen, te voy a decir todos los ingredientes de memoria: harina, bicarbonato, cacao, leche con limón, leche cortada con limón, huevos o yemas, claras montadas, azúcar, colorante rojo, vinagre. Vinagre. Sí, por el vinagre, la acidez con el bicarbonato es una levadura. No es levadura, pero O sea, en vez de utilizar gasifica. levadura, utilizáis esto como gasificante. Claro. No lleva levadura. No tiene rollo. Pues no, tiene- no tiene levadura Pues química. es un bizcocho muy, muy grande y muy Y es más esponjoso. compactito, sí, pero es más compactito que un bizcocho aireado. ¿Y tienes todas las recetas en tu cabeza? Yo sé las fórmulas exactas de cantidades, no, ¿Pero pesáis todo? todo está... Es que en la pastelería no hay margen, ¿no? Para poder... Es como la química, es que es química. Es que es química. Es Claro, no es todo porque es verdad que exactamente pesado. cocinando otros platos puedes improvisar, ¿no? Puedes En decir, los salados se pongo puede más, improvisar, por eso pero en me lo dulce refiero. no. En lo dulce va todo Son fórmulas. hipermedido. Yo puedo saber lo que tiene cada cosa que O tenemos. sea, que tienes la receta al lado y vas 200 gramos de no sé qué, con 100 gramos de no sé qué. Bueno, son más kilos que Bueno. gramos. Pero sí. Y creo que no tiene más. Y la crema es queso crema, nata y azúcar glass. Y si yo, por ejemplo, te doy a probar otra Red Velvet de otro sitio, ¿tú sabrías si hay algún ingrediente que le falta? No. Me tendrías que decir que sí. Tengo el Pero es que superpoder. No tengo ese poder, no. Yo me doy cuenta si un croissant está hecho con mantequilla o con margarina. Pero, por ejemplo, si se te hubiera olvidado un ingrediente en una Sí, de... eso Ahí sí. sí, ¿no? Por ejemplo, Sí. si aquí se te hubiera Pero olvidado ponerlo en lo en que lo hacemos tuyo. nosotros, porque Porque es un sabor que es muy- Claro, entonces, en lo que nos pasa alguna vez. Chicos, a esto nos faltó algo. Y empezamos a trabajar, sí. Pensamos. Faltó esto. Y de repente estás y dices, hoy me apetece probar algo nuevo, o quiero experimentar algo nuevo, o he visto, no sé, ¿te permites el lujo de dedicarle un tiempo de vez en cuando a Sí. crear cosas nuevas? Sí. Eso para mí está muy ligado con la tranquilidad y lo centrado que yo esté en En la tu época que vida en esté general. pasando. Sí, porque a mí la creatividad se me anula cuando estoy nervioso o cuando... Ahí entras como un poco en modo mecánico, ¿no? Más mecánico de hacer lo que estás Ahora, haciendo. esta mañana, por ejemplo, vi una foto de una tarta y dije, esto lo tenemos que tenía una tarta de queso Sí, con romero y lavanda. como muy perfumado, ¿no? En ese sentido. Y le voy Ya a estás dar- dándole le voy a dar vueltas a eso. Sí, sí. Sí, es que... ¿Probamos? Yo creo que sí, que Prueba vamos a tú. probar. Venga, voy a probar. Pero es que esto es trampa, porque es que esta yo ya me la conozco y sé que está muy buena. Yo te digo que esta, de todo lo que tienes en la pastelería, para mí es la preferida. Y tiene aceite también, me olvidé decirte, aceite y mantequilla. Esa tarta tiene las 2 materias grasas. Es que esto es increíble. El aceite lo que hace es la humedad, es esto que esté jugosito. ¿Y cuál es, no sé si puedo seguir hablando, de todo lo que tenéis en la pastelería, qué es lo que más vendéis? Una tarta que hoy no la traje, que es el bizcocho de almendras con fresas y pistachos por encima. Esa yo la he probado, esa está muy rica. Esa es la tarta que más se Esa es la vende. que más se vende. Sí. Y en tartitas pequeñas, porque lo que está muy bien es que vendéis porciones de una tarta, pero luego también hacéis tartaletas individuales. En tartaletas individuales... La de limón. La de limón. La de limón viene en mi ADN y entiendo que yo inconscientemente hago algo para que esa tarta sea la que, de las tartas... Es como la que te describe, podrías decir. Sí, Te sí. sientes muy identificado. Esa con crema la de limón tarta yo la como desde que tengo uso de razón y apenas pude la empecé a hacer yo en mi casa. Mi madre, nosotros somos muchos hermanos y cuando
Y cuando yo era pequeño, mis padres invitaban gente a cenar y mi madre lo único que hacía de postre era eso. La tarta de Pero para limón. sus invitados, no para nosotros. Entonces, el desafío era quién se levantaba más pronto al día siguiente para comer los restos, si habían sobrado. Ujú. Entonces, es como que yo le fijé un placer a esa tarta que cuando la... Como que te recuerda a tu niñez, ¿no? Y luego con el saber fui mejorando el merengue, mejorando la base y ahora es una tarta rica. Para mí es rica. Y para terminar, ¿qué opinas de la gente que te dice, a mí no me gusta el dulce, yo no le veo ningún placer a comer nada dulce? La verdad, a veces me da envidia. Digo, qué suerte, es que es lo primero que contesto, qué suerte tenéis. Que no tengáis que estar... Esa necesidad. Bueno, de pero comer. también no están disfrutando el placer de comer algo dulce. También, pero disfrutan el placer de comerse un jamón buenísimo. Pero es que tú también lo disfrutas. Sí, yo también. Sí. Pues entonces, mira, mejor nosotros que tenemos el placer del dulce y del salado. Sí. A mí me gustaría necesitar menos el dulce. Bueno, a lo mejor tenemos que llegar a 50-50. O menos. 75-30. 75-30, ¿te parece? Yo no como 50-50. No, yo tampoco, pero me refiero que... Pero también disfrutas algo salado y disfrutas algo dulce. Sí. Yo creo que la clave está en elegir un dulce que sea de calidad. Es decir, tomar un dulce, disfrutarlo y que realmente digas, estoy disfrutando, soy consciente de lo que estoy tomando, pero es un dulce de calidad y no... Y que no tiene química, que no tiene sintéticos, sustitutos. Por eso, o sea, y de a mí eso repente no me darte un gusta. homenaje, decir, esto me encanta, está buenísimo, está hecho con materias primas de calidad, lo voy a disfrutar y ya está. Y no quiere decir que esto lo tenga que tomar todos los días y que tenga que formar parte de mi De tu dieta, mi dieta claro. diaria. Pues gracias, Juan. Gracias Un a ti, placer. siempre. Después de haber escuchado esta charla tan interesante con Juan, creo que ha llegado el momento de describir las claves que tendría que tener para elegir un buen pastel, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro que lo más importante son las materias primas, que sean materias primas de calidad, es decir, que sea una mantequilla rica, una harina rica, sobre todo que no lleve conservantes, ni colorantes, ni nada por el estilo, y que realmente, esta siempre es mi teoría, que si me voy a comer un dulce que realmente merezca la pena, y que sea un dulce que vaya de cara, es decir, sin nada raro escondido, sino que simplemente lo disfrute y no pasa nada. Al final, lo importante no es lo que hago un día, sino lo que hago los 365 días del año. Y acordaros que tanto Juan como toda la gente que trabaja en el gremio de la pastelería cuenta con que va a haber un ligero picoteo los primeros días cuando alguien empieza a trabajar con ellos. Pero, pasado ese bache, yo creo que el mejor momento para comer un dulce sería siempre la tarde. ¿Para qué? Para que nos ayudara a subir este neurotransmisor del que yo siempre hablo, que es la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad y del placer, y que se secreta por la tarde y que encima me ayudará a dormir muchísimo mejor. Con estos consejos terminamos y, bueno, os esperamos en el siguiente episodio. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Cadena Ser. La radio.